mundo fue y será una porquería. Hola, hola, muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache. Hoy sábado 26 de marzo del 2022. Este es un programa, siempre un programa muy especial. Estaremos los dos con Claudio Morán, opinando de lo que fue la semana, los nuevos acontecimientos políticos. Arturo Storaker todavía está en Isla Navarino, allá está trabajando, está de capitán de buque, o sea, de lancha. Tiene que hacer, le tocó esta vuelta trabajar en sus actividades propias económicas. De marino. De marino, sí. Creo que dentro de una semana más o dos ya va a estar con nosotros Arturo, y de aquí le enviamos nuestros saludos y que siga navegando por esos lugares tan hermosos que están allá por la isla Pinto Nueva y Lenox, que realmente es algo espectacular. Le damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo y en forma muy especial a Puerto Natales, Porvenir y a la estancia magallánica, donde siempre recalco de que nos miran y nos escuchan Cambalache. Cambalache es y será un espacio de opinión política con comentarios muy personales de quien los emite. Analizamos desde otro punto de vista lo que pasa en Magallanes y fuera de nuestra región. Nos encontramos en YouTube, nos pueden buscar en esa plataforma digital como Cambalache el Pingüino. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Todo perfecto? Sí, bastante que hacer. Sí. Un poco cansado como día sábado. Oye, mira, partamos diciendo que la próxima semana vence el estado de excepción. Ese protocolo del COVID-19, de la pandemia, el uso de una de las cosas que a todos nos molesta, ¿no es cierto?, es el uso de la mascarilla. Porque se te quedan, ahí tienes que ir cambiándola, te olvidas de ellas ya. Ya llevamos de pandemia 2 años y 1 mes o 2 meses de que tuvimos el primer contagio. Sí. Y creo que en estos 2 años ya hay harta estudio, hay harta experiencia. Tenemos el 90% de la gente vacunada con 3 dosis y un 60% con la 4ª dosis. Y en el caso de Magallanes, usar mascarilla en las calles, yo creo que ya no tiene razón de ser, porque el viento, el clima, la temperatura, tú en la calle no andas achoclonado, tú caminas en espacios bastante libres para poder hacerlo, y de alguna manera yo no creo que te puedas contagiar del virus, y por lo tanto hoy día los contagios, ¿qué es lo que es un contagio cuando tú te contagias? Es un resfrío fuerte te puede dar, o leve, ¿no es cierto? Y dice, tienes un poco tos, un poco fiebre, te llegó el virus, ¿no es cierto? Pero de alguna manera esto todo tendrá que verse la próxima semana, todos estos protocolos. Por ejemplo, yo creo que ya el uso de alcohol gel en los locales comerciales que te obligan, como también un termómetro para que te medite la temperatura, yo creo que eso ya no viene al caso. La experiencia dice que ¿para qué sirve eso hoy día en la situación que nos encontramos? Es más gasto en los locales comerciales. Y por lo demás, ¿quién le hace caso cuando pasas a un local comercial, a un supermercado, que te toman la temperatura y ponen la mano, toman la temperatura, ni miras cuántos grados de temperatura tiene? Y hay una persona que anda cerca de eso y nadie te dice nada. Es como todo un show. Es como estamos acostumbrados en Chile, a hacer show. Somos muy buenos para hacer show. Ahora, yo creo que después de 2 años de pandemia, se deben estudiar los nuevos protocolos y ver la realidad actual de la experiencia que se ha tenido en estos 2 años con el COVID-19. La pregunta es, ¿qué van a hacer las autoridades? Las autoridades de salud realmente no están informando bien de esa experiencia que han sacado en estos 2 años. ¿Qué significa? ¿Cuáles van a ser los nuevos protocolos? Estos de los paso a paso y todas estas cosas. Porque todo tiene una razón de ser y todo tiene una lógica. Y yo hoy día, bueno,
mirando la cosa desde lejos, no estoy metido en la salud, ni tú tampoco. Yo creo que no es convincente eso de los protocolos que hay. Me cuesta entenderlo. Hoy día en Magallanes, ayer tuvimos, ¿cuántos? 60 contagios, hemos tenido otros días 120, pero no pasan de ser más que resfríos débiles o resfríos fuertes. Claudio, sobre este tema. Mira, a ver, te aclaro. El estado de excepción terminó el 30 de septiembre del año pasado. Bueno, claro, con ese tema del toque en forma increíble, continuaron e incluso se profundizaron medidas sanitarias anteriores sin ninguna fundamentación legal. Yo ahí critico, aún a riesgo de que me critiquen los señores magistrados. Yo creo que el Poder Judicial ha tenido una conducta deplorable con respecto al resguardo de los derechos individuales de los ciudadanos, de las personas, porque las restricciones obviamente vulneran garantías constitucionales a derechos tan elementales como poder circular en la calle sin un trapo en la cara. Acá en Magallanes es soportable por el clima, pero te aseguro que cuando tienes 35 grados en Santiago, andar con mascarilla es una proeza. Entonces, yo creo que esto ya es insostenible. Antes decíamos en Chile ya no decimos nada en este momento. ¿Qué país más muerto que somos los ingleses de América Latina? Pues bien, los ingleses terminaron con las medidas, ya váyanse al diablo, y que están aumentando los contagios. Es endémica esta cuestión. Esto es como el resfrío, hay que aprender a convivir con el virus, cada cual tomará sus propias precauciones. Yo recuerdo, hace muchos años atrás, yo estuve en Japón y me llamó la atención de ver gente en las calles de Tokio con mascarilla. Y pregunté, ¿y por qué? Porque están resfriados. Claro. Culturalmente, la gente asume que si está resfriado, se coloca mascarilla para no contagiar ni incomodar a los demás. Bueno, ese tipo de cosas deberían quedar en Chile, pero la verdad es que creo que no va a quedar nada, porque la autoridad se preocupó mucho más de reprimir y de joder que de educar. Hay cosas tremendamente contraproducentes. Por ejemplo, entre las muchas razones por las cuales yo siempre he sido opositor a esto de las vacunas, que no son vacunas porque las vacunas inmunizan, está el hecho que de la mano se relajaron las medidas. ¿En qué sentido? Estoy vacunado, no, yo ya no me contagio, yo no puedo contagiar, así que vamos dejando de lado la mascarilla en espacios cerrados, No, lo de las manos no, es una tontera. Y la distancia social, como se le ha llamado acá erróneamente, también se dejó de lado. Entonces, no se educó a la población, no se tomaron medidas serias que pudieran servir para otras enfermedades también. Por ejemplo, yo recuerdo en una pandemia de cólera que hubo por ahí por 1980, las medidas que se tomaron, si tú te acordás perfectamente bien también. Sí, claro, sí, yo soy viejo. Las medidas que se tomaron erradicaron, por ejemplo, nuestro tristemente célebre tifus. Sí. Claro, el tifus desapareció, la fiebre tifoidea, precisamente porque las medidas contra el cólera eran coincidentes. De la misma forma, los contagios de la gripe, del resfrío, del virus sincicial, etcétera, deberían disminuir significativamente si se mantuvieran una serie de medidas, o no medidas, buenas costumbres, buenas prácticas sanitarias en forma espontánea por parte de la población. Pero, ¿qué es lo único que ha quedado, pues, estimado amigo Boris, después de más de 2 años? Una ruina tremenda, porque la gente está espantadísima y con razón por la inflación. Viene una nueva alza de tasas esta semana, la inflación está desatada en Chile, pero es que la gente piensa que estamos volviendo a la normalidad. Si la normalidad de antes no va a volver, y la inflación es el medio por el cual las poblaciones nos empobrecemos, porque en eso consiste. La inflación consiste en que la plata no te alcanza, porque eres más pobre. Y somos más pobres porque se paralizó la economía mundial y nacional. Yo siempre he creído que Chile adoptó medidas erróneas por razones de índole político, ideológico. Y bueno, tiene que terminar esta dictadura sanitaria. Tenemos el orgullo que los primeros que hablamos en Chile, aquí, hablamos de dictadura sanitaria. Como 2 semanas después lo copió José Antonio Kast el término, después lo abandonó, cometió graves errores.
existido de hecho una dictadura sanitaria hasta el día de hoy. ¿Qué cosa más absurda andar en la calle con mascarilla? Es ridículo. O sea, ya cortemos esta tontera. ¿O quiere decir que somos un país de ovejas, de borregos? No solamente hay ovejas en Magallanes, todo Chile, ovejas, que aguantan cualquier lesera. Entonces, esa gente tiene que rebelarse frente a esta cuestión. Pero mira, hay algunas cosas. ¿Te acuerdas que al principio de la pandemia se hablaba de la trazabilidad? Claro, de seguir los contagios. De seguir los contagios. De repente, al año creo que desapareció ese concepto de trazabilidad y ya no había las personas contratadas para hacer esa trazabilidad. Costaba una fortuna. Costó mucha plata, pero te das cuenta cómo ha ido cambiando el tema. Pero el virus se mantiene. Lo que hemos cambiado hemos sido los protocolos, la manera de cómo hemos estado enfrentando esta pandemia. Pero hoy día una persona se contagia, ya no hay trazabilidad. Entonces, si te hace un PCR, te sale positivo, te hace el tema del antígeno, te sale positivo. ¿Qué pasa? Te tienes que quedar en tu casa 7 días, no salir. Pero, ¿quién te controla hoy día? Si tú sales, no sales, vas al supermercado o no vas al supermercado, o puedes ir a tu lugar de trabajo. De lo que se trata es de no tener contacto con más personas. Sí, pero lo que pasa es que detrás de todo esto hay una palabra que es muy importante tenerla presente: responsabilidad. Cada uno es responsable de sí mismo y en el caso de una pandemia es responsable de lo que le puede pasar al de al frente, al otro o la otra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una pandemia, este virus es contagioso, no es una enfermedad que no contagie, es contagioso. Por lo tanto, uno debe ser responsable en el grado extremo de que no debe contagiar. Si yo tengo el virus, no voy a venir y me voy a estar al lado tuyo, porque yo tengo que ser responsable de no contagiarte a ti y yo tengo que tratar de sanarme de alguna manera del virus. Ahora, dicen que en 7 días el virus desaparece, que es una persona relativamente sin problemas de otro tipo de enfermedades lo combate bien, porque es el propio organismo que yo te voy a combate al decir virus. por experiencia propia, Sí. porque mientras estábamos en el receso veraniego, yo me contagié. Bueno, ahí tienes tú. Yo me contagié de Omicron. Desde que comenzó la pandemia, como algo sé de nutrición y dietética, me puse a tomar compuestos vitamínicos, bastante bien estudiados, subía fuertemente mi nivel de defensa, me dio muy suave, jamás perdí el gusto, sigo teniendo buen gusto, no tengo mal gusto, jamás tuve fiebre, etcétera. O sea, ¿te duró cuánto? 7 días, más o menos. Sí, máximo. Máximo. No, Entonces, no tuve bueno, nada. el tema de ahora es, y sacamos a colación en el programa de Oye, Cambalache perdón, de hoy ¿y día. cómo me lo detecté? Te lo Sí. quiero decir, para que la gente tenga... Estos famosos test caseros que compras en farmacia, Ya. por una razón muy lógica, porque como estaba la desesperación por el Omicron, todo el mundo contagiado, me iba a ir a hacer horas, 5 horas, para un laboratorio para tomarme un PCR, absurdo. Claro. Me lo tomo en la casa nomás, y Y listo, con un 99% de precisión, y listo, y tomo las medidas del caso, y se acabó la cuestión. Bueno, pero eso, ahora veremos este nuevo gobierno de Gabriel Boric, qué determinación va a tomar esta próxima semana con respecto, porque esto también tiene que ir al Parlamento chileno, ellos tienen que... No, porque no es un estado de excepción. Es una medida sanitaria. Es una medida legal sanitaria, sí. Dictada Sin embargo, te insisto, yo considero que el Código Sanitario, que es un decreto con fuerza de ley del año 1967, Ya. adolece de inconstitucionalidad sobreviniente. Esto quiere decir Ya. que se hizo inconstitucional con el correr de los años porque es contrario a ciertas garantías constitucionales. Vale. Y es ahí donde yo reclamo que los tribunales no han estado a la altura. Mira, yo he leído informes de los asesores jurídicos del Ministerio de Salud en los últimos años, me dan vergüenza ajena. O sea, cada disparate jurídico que ha sido aceptado. Si lo terrible del caso es, si tú miras las calles de Punta Arenas, oye, escasez casi completa de turistas extranjeros. Oye, ahí es. Muy poco. Y todavía en algunas partes, yo no soy una persona de mucha vida social,
pero yo sé que en muchas partes todavía te exigen el famoso pase de movilidad. Y esa cuestión es, pero como un permiso para caminar. ¿Ah? No. ¿Verdad que, claro, el pase de movilidad? Es vulneratorio de derechos fundamentales. Lo terrible de este caso es que la gente demostró en Chile que no tiene ningún apego Oye, pero- por la libertad, güey. Acepta cualquier porquería que mira, le impongan, güey. O sea, en los restaurantes, cafés, te exigían el pase de movilidad Sí. hasta hace una semana atrás, 15 días atrás. Yo creo que ya Pero tú, están hasta aquí, pero güey. tú ibas a un supermercado, ibas al banco, ibas a la notaría, nadie te exigía pase de movilidad. Qué raro. O sea, ¿por qué el restaurante sí y donde había la misma aglomeración de público? O mucha más. Y mucha más, Mucha porque más, estuve en el mucha banco, había, más, había más público que dentro de una notaría, que no, en una notaría igual, que en un restaurante o un café. Entonces, pero qué cosa más poco lógica, por decirlo así, ¿no es cierto? O sea, no digas, dilo por su nombre, como un cambalache. Estúpida, no sé qué no sea, Sí, estúpida, una estúpida. estupidez del güey. ponte en busca. Oye, vámonos a otro punto que a mí me impactó, o sea, no me impactó, me molestó. Que salió en esta semana a través de los medios de comunicación regional. 4 ejecutivos de Pescanova fueron formalizados esta semana. No me quiero referir a la parte judicial, todo el proceso judicial, sino que esta es una empresa, Pescanova, que está radicada en la ciudad de Porvenir, que está afecta a la ley Navarino. Ellos se lucran en parte por la ley Navarino. Aprovecha la ley Navarino. Aprovecha la ley, Aprovecha la ley. y la aprovecha bien. Es una de las empresas que más, el fisco de Chile más le pone plata por su actividad económica, lo que significa. Pero ellos, estos ejecutivos, falsearon los datos que tenían que entregarle a Cernapesca y con eso pagaron menos impuestos, tuvieron que pagar, hacer un montón de triquiñuelas de mal uso. Y a lo que yo quiero llegar es que una empresa que se acoge a una ley donde el Estado la está subsidiando, como en el caso de la ley Navarino, con un 20%, que no es poca plata, y que ellos, cada exportación que hace, cada producción que hace, el Estado tiene que pagarle. Aquí los intendentes de la época, y no sé hoy día que si la delegada del presidente tiene que firmar el cheque donde a través de la tesorería le pagan a estas empresas que están se acogen a la ley y que están en Tierra del Fuego o en la isla Navarino. Pero a lo que yo voy, cuando estos subsidios es plata de los magallánicos y plata de todos los chilenos, que se produce a través de los impuestos y que se les entrega a una empresa para que puedan trabajar mejor, para que se desarrollen mejor, para que puedan poblar un sector despoblado como el caso de Tierra del Fuego. Y ellos abusan de tal manera que yo creo que debieran cortarle el tema de ese subsidio a través de la ley Navarino, de esa regalía que le entregamos todos los chilenos para tener un objetivo. Y ese objetivo que no se cumple en Tierra del Fuego y que aparte ellos hacen trampas o hicieron trampas y que fueron pillados, porque mientras no te pillen, pasas piolas, pero si te pillan... Hay problemas. Ahora son las penas del infierno. Yo creo que la justicia no sé cómo lo va a resolver, pero ya se sabe, ya están los antecedentes. Y los antecedentes están sobre la mesa, son muy claros. Yo creo que la autoridad de este nuevo gobierno, lo primero que debiera decirle a los señores Pescanova, decirles, señores, a partir de ayer, ustedes no reciben más subsidio por la ley Navarino porque cometieron un error de hacernos trampa al Estado de Chile. Punto 1. Punto 2. Hay muchas salmoneras en Magallanes, en Natal, aquí mismo en el continente, y ellos no están nada sujetos a la ley Navarino. La competencia, yo creo que entre Pescanova y el resto de las salmoneras Es desleal. es desleal, ¿no es cierto? Porque ellos, por el hecho de estar en Porvenir, claro, que el objetivo más que nada en su momento, caso de la isla Navarino y caso de Tierra del Fuego,
era aumentar la población, aumentar la actividad económica, y aumentando la actividad económica, fuera de la ganadería, como el caso de esta empresa pesquera, como también hubo textiles y otro tipo de empresas. Pero siempre han hecho trampa. Muchas empresas que se han instalado en Porvenir, acuérdense esta de los blue jeans, una de las parcas, etcétera, etcétera, donde el Estado ha sido un mal fiscalizador y ha entregado mucha plata. Y yo creo que esta es la oportunidad, como se quieren hacer las cosas bien, de que aquí hay que bajar la guillotina y cortar este tema y analizar si vale la pena tener esta ley, en este caso para Tierra del Fuego, o si no, en su conjunto, esta misma plata que se está desembolsando, entregarla a gente decente, a gente que quiere hacer cosas bien en toda la región de Magallanes. Mira, ese tema tiene mucho que ver con lo que hemos conversado varias veces acá en el programa, sobre la corruptibilidad del pueblo chileno. Nuestro país es un país de un alto grado de corrupción que nadie quiere ver. Que cuando piensa corrupción piensan en las caricaturas mexicanas, digamos. No, en Chile hay una tremenda corrupción de otras formas. Ahora, el nuevo gobierno no tiene nada que hacer en esto es una cuestión legal. Si se metió la Fiscalía, el Ministerio Público en este asunto, claro, es porque hay un delito, no hay un error, es un delito. Es un delito lo que se está investigando y persiguiendo. Pero evidentemente que estas leyes de excepción, como la ley de Navarino, no han cumplido el efecto en favor de la región que se ha querido. En favor de las empresas que han lucrado, sí, pero no en favor de la región. Son tremendamente enredadas y enredosas, pero nadie le pone el cascabel al gato de realmente llegar a producir una legislación especial, porque ¿para qué andamos con cosas? Una región extrema como esta, y con la importancia geopolítica que tiene, y la más despoblada del país, requiere una normativa especial de estímulo. Eso es indiscutible. Yo siempre he sostenido, por ejemplo, que esta región no debería pagar IVA, y que la zona franca debería ser una zona franca de servicios, de extensión, hacer horror lo que voy a decir, una especie de paraíso fiscal. Claro, eso es ideal. Pero aparte de eso, con un estatuto jurídico poblacional especial, de tal manera que no pueda cualquier delincuente o aventurero venir a establecerse acá porque acá la están dando. No. Pero hay que pensarlo, y es ahí, digamos, donde estamos al debe. Nuestros representantes al Parlamento tradicionalmente nunca han pensado mucho. Nuestras autoridades están absolutamente al debe. En fin, ahí se notan los déficits de una región que no es región, porque para ser región hay que tener la capacidad de regirse a sí misma, y esta región no la tiene. Esta es una provincia grandota, pero es una provincia nomás. Claro. Es una provincia. Pero mira, bien dices tú, esperemos que, no sé si frente a la ley Navarino, es la delegada del presidente la que tendrá que dar las razones de qué es lo que va a pasar con este es que no puede meterse habiendo un proceso judicial. No, pero me refiero a dejar de lado el tema de pesca NOA y contarnos a los magallánicos realmente qué piensa este gobierno sobre estas leyes de excepción. Se han hablado mucho de las leyes de excepción, de estas leyes especiales que hoy día hay en Chile. Y entre esas la ley Navarino es una, y una importante, como la ley de zona franca, que afecta a Iquique y a Magallanes. Entonces, aquí el gobernador también tendrá que, señor Flies, dar una opinión, ¿no es cierto?, a los magallánicos, a la gente que nos interesa, porque hay gente que no le interesa, le da lo mismo lo que pasa en Tierra del Fuego, que si el Estado desembolsa 10.000 millones de pesos o 20.000 millones, le da lo mismo. Pero quienes estamos interesados en la administración y en la política, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de que aquí hay que tomar medidas fuertes sobre estos instrumentos que desde su inicio no han significado un gran desarrollo para quienes, o sea, en lo personal, para quienes son los beneficiarios de ellos, sí, pero en su conjunto, para la región, sí, o para la provincia, o para... No ha sido. No. Con esta ley, ¿qué se pensó en un momento de que Tierra del Fuego, Porvenir, Sombrero, todas las localidades iban a ser igual que Río Grande y Ushuaia? Pero dime una cosa, ¿de qué se preocupan las autoridades
y lo han hecho siempre, respecto a leyes como la ley Navarino, de que se mantengan, nada más. Claro, porque dice, las Porque tenemos y no podemos perderlas. Sería impopular decir, no, yo quiero que esta cuestión termine porque no nos sirve. Claro, pero lo cuelgan. Pero, claro, ahora hay contratos hechos. Sí, por supuesto. Que hay que respetarlos. Sí, por supuesto. Pero de alguna manera Pero hay que hacer algo mejor. hay que hacer algo Ahora, mejor. ese algo mejor tiene que proponerse desde esta misma región, porque saben que al resto del país, y no lo digo en este gobierno, en cualquier gobierno, Magallanes le importa un pucho. No, eso no. O sea, el resto del país no. ¿Por qué? Sobre todo porque nunca hemos tenido representantes de peso. No, esta cuestión la está defendiendo el senador de Magallanes. Cuidado, ese es peso pesado. No, quieto, gallo. ¿Quiénes son los representantes de por allá? Si al final es siempre lo mismo, güey. Bueno, yo tengo la gran esperanza, no sé si tú, de que hoy día tenemos un presidente de la República que es magallánico, Gabriel Boric, que ojalá se preocupe, lo voy a decir así, se preocupe más que los presidentes anteriores de su región, donde él es parte de esta región, y podamos, de acuerdo a lo que se comenta, por eso, yo te digo, mira, lo dijimos en Cambalache hace un tiempo atrás, Magallanes lo primero que necesita, va a tener sus autoridades, va a tener su CEREMI, ya tiene su gobernador, tiene un consejo regional, pero aquí lo que falta es un centro de estudio, porque la Universidad de Magallanes no ha cumplido con ese otro objetivo de tener en la casa pensante. ¿Y por qué no ha cumplido? Bueno, porque... Pero si la Universidad de Magallanes, todos lo sabemos, es un resumidero de actividad política, nada más. Ya, pero no es el cerebro de la región. Sí, pero no tiene un cerebro la región, como un centro, un think tank, un centro de pensamiento. No hay. Pero no hay en esta región. Eso es lo que necesitamos en la región, porque acá, mira, se discute, se habla, se dice, pero aquí lo que se falta es aglutinar todas esas ideas, la manera de cómo llegar y llevarla a la realidad, hacer documentos de estudios, pero estudios que valgan la pena, ¿no? Esos estudios por hacerlo. Pero ¿quién lo hace? Pues? Pero yo creo que hay gente preparada en Magallanes para hacerlo. Pero, escúchame, y si no contrata, el drama de nuestro país es que la clase política se defiende a sí misma. No quiere que entren y participen personas que hagan sombra. Entiéndanse, el drama de esta región, el drama de todo nuestro país, es que la clase política, y por muchísimos años, es tremendamente mediocre. Ese es el problema de fondo. Y se defiende a sí misma. Vean ustedes, por ejemplo, ¿quiénes son los parlamentarios? Hablemos solamente, digamos las cosas por su nombre. Boris. ¿Quiénes son los senadores? El senador Bianchi, porque hizo enrogue con el papá. Tal cual. Y el señor Kuzanovich, porque hizo un tinglado por ahí que le metió el dedo en la boca a José Antonio Kast y logró que él no llevara candidatos. Entonces y al final fue el menos malo dentro del contexto. Y yo no digo que el otro haya sido malo, digamos, en la lista, sino que en cuanto a ganar un poquito más de votos y salió elegido. ¿Pero quién es? Sí, el exgerente de TAPSA nomás. O sea, ¿cuál es su capacidad legisladora, creadora de ambos? Nada. Pero mira, nada. Pero mira, yo, no siendo de las ideas de Alejandro Kuzanovich, en esta semana que lleva, ha tenido 2 o 3 intervenciones en el Senado. Mediocres, güey. No, pero espérate. Mediocres. Pero, yo vi una y me dio vergüenza ajena, güey. Pero yo te digo, yo lo encontré que una de sus intervenciones fue aplaudida. ¿Por qué? Porque, ¿sabes lo que pasa? Tiene algo muy en especial Alejandro Kuzanovich. No siendo, y lo recalco, de mis ideas. Yo soy de izquierda, él es de derecha, tenemos diferencias. Yo lo pondría en duda. Yo pondría en duda que él sea de derecha. Sí. Yo le conozco algunas actitudes y declaraciones pero que no son de derecha. Claudio, pero Alejandro es como muy auténtico, muy de la región, es como... ¿Sabes qué? Yo no digo que sea mala persona. No, si no te digo... Yo digo que es demasiado simplote para estar donde está. Pero yo creo que a veces uno necesita ser muy auténtico en ciertos lugares, como el caso del Senado o la Cámara de Diputados, y en otros lugares donde tú te expreses, y te expreses
digamos, no solo pensando en lo que vas a ganar, porque yo creo que ahí Bianchi es muy distinto a la actitud que pueda tener Cusano y la que pueda tener, porque el concepto de los Bianchi, ellos se formaron y ya son políticos profesionales. Y cuando hoy día el político es profesional de la política, le hace mucho daño a la gente. El daño es mayor porque él solo se mira la política en beneficio del bolsillo. Y eso es parte. No te digo que yo sea siempre he concebido, los de acá, eso es a lo No. largo de todos los senadores o diputados que Boris, hemos tenido en yo Chile. siempre he concebido que a estos cargos políticos de alto nivel tienen que llegar personas formadas a entregar con un tremendo acervo cultural, de conocimiento específico, etcétera. No ir a sentarse a calentar asientos y no, por eso razones de tipo político. Entonces, ese es el drama de Chile. Llegan a aprender y normalmente no aprenden. Es que no alcanzas. Bueno, pero es que, a ver, es que entendamos, ¿no? O sea, si la pega en el Congreso, la hacen los asesores, y no me estoy refiriendo a los apitutados de cada parlamentario, asesores anónimos, profesionales que trabajan ya por muchos años en el Congreso, de esos que el otro día conversaba con una ex alumna mía de hace muchos años, que está casada con un abogado que trabaja en el Senado. Me dice, mi marido llega todos los días entre 1 a 2 de la mañana a la casa, porque el nivel de trabajo que tiene es impresionante. Sí. Son los que hacen la pega. Esa es la verdad de las cosas. ¿Cuál es la capacidad? Yo recuerdo en otros tiempos, no estaba vivo en ese tiempo, pero he leído, don Fernando Alessandri Rodríguez, hermano del presidente Jorge Alessandri. Don Fernando Alessandri era tratadista de derecho procesal y fue senador. O sea, gente de otro nivel. Pero que esas personas de otro nivel han sido la excepción en el Parlamento en los últimos 30 años. Bueno, pero si eso es la realidad, yo te digo, de repente chata, la historia se escribe de lo que los historiadores quieren escribir sobre ella. Y te digo, en esa época no existían las redes sociales, la gente no tenía acceso a saber más de lo que te entregaba la prensa o que te entregaba... La gente antes, Boris, sin tener las facilidades tecnológicas, estaba mucho mejor informada y era mucho más culta. Bueno, y era mucho más inteligente. Y esto en todos los tiempos. Por ejemplo, los analistas serios te dicen que los padres fundadores de los Estados Unidos, estamos hablando entre el siglo XVIII y el siglo XIX, hasta llegar a un Abraham Lincoln, oye, era gente que leía, analizaba, entendía, leía. Yo me pregunto, los dirigentes políticos de hoy, ¿se habrán leído un par de libros serios en su vida? No sé. Leen bestsellers, leen novelitas, leen tonteras, pero conocimiento sistemático, porque la cultura humana, la cultura de verdad, no estas pamplinas de andar rayando en las calles, no. La cultura tiene una sistematización. Por ejemplo, yo les digo, ¿sabían ustedes que hay estudios científicos internacionales de psicólogos que han medido el coeficiente intelectual de un montón de personajes de la historia que son medibles por su obra? No todos, porque obviamente no hay antecedentes de todo. ¿Y cuál crees tú que han considerado que es el hombre más inteligente que se ha podido medir en la historia? Tú pensarás en Einstein. No fue. No, Einstein, ¿sabes por qué lo desestimaron como el más inteligente? Por sus conocidísimos eventos que demostró que era un tipo muy pajarón. Sí. Muy pajarón. Muy distraído. Muy distraído, sí. Siendo un tipo inteligentísimo. Goethe, por la profundidad de los conceptos vertidos en su obra. Yo les recomiendo a todo el que quiera elevar su nivel cultural que lea Doctor Fausto de Goethe. Lean Doctor Fausto, vean la profundidad de los conceptos. Sí, lo sabía. Sí. Bueno, pero para ir cerrando este tema, yo creo que esperemos y veamos, y vamos a ir analizando desde Cambalache, porque nosotros somos opinólogos de la política regional, y de alguna manera vamos a ir analizando en la medida de que pasa el tiempo y la gestión que puedan hacer nuestros parlamentarios frente a lo que se viene, porque lo que se viene es importante y lo vamos a analizar en unos minutos más.
Quiero pasar a otro tema. Ustedes vieron en las noticias que la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, está en un juicio por malversación de fondos, por sustracción de fondos, porque sacó fondos de la municipalidad. Fraude al fisco, creo. Fraude al fisco para una campaña política. Pero, ¿qué fue noticia? Que el día que el tribunal, la Corte de Apelación... La Corte Suprema. Mismo día que la Corte Suprema desestimó recurso de nulidad, con lo cual quedó firme la sentencia. Sentencia a los 5 años presidio... 5 años y un día. Sí. Es que con ese día es presidio efectivo, de todas maneras. Claro, el día de... Y pum, agarró un avión y se fue, dice, para los Países Bajos, Holanda... O por lo menos entró a Europa a través de Holanda, claro, país con el cual no hay tratado de extradición, porque tú estando en Europa, tú cruzás la calle y estás en otro país. Claro. Entonces, de alguna manera, el monto defraudado fue alrededor de 25 millones de pesos. Uy, una porquería. Una porquería. Una porquería. Entonces, a lo que yo voy, se ha hecho y como que la señora Karen Rojo se transformó, ella es de la UDI, yo no porque sí. Ex UDI, bueno, tú sabes, cuando entró en el juicio la UDI lo primero que hizo, te renuncia al partido, la pasamos al Tribunal Supremo, eso es todo un show. Pero ella... Sí, claro. Mira, ese sector. Es de la UDI, seguirá sector, siendo de la UDI, no sé si la UDI la está ayudando o no le está ayudando. ¿Qué es la UDI? La UDI es un ¿Existe, partido político de derecha. Partido político de derecha. Bueno, otro exalcalde que va a estar también en situaciones de San Ramón, ¿te acuerdas? Pero ese era socialista. Es socialista. Entonces, sí. Aguilera. Por ahí. Sí. Pero para que no digan, no, que uno ataca a la UDI, no, también nosotros miramos... Sí, es un problema transversal. La opinión es transversal. Pues cuando hablamos de la corrupción, Chile es un país corrupto. Ustedes conocen el dicho aquel, no le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde hay. Claro. Ajá. Dios los puso donde había. Entonces, a lo que yo voy, claro, entonces uno empieza a mirar qué se quiere hacer, qué se quiso hacer con esta señora Karen Rojo. Decir que el sistema funciona, que vamos a castigarla. O sea, ella se transformó en un chivo expiatorio, sí, claro, de todo un sistema corrupto. Porque si mira, antes Jaime Orpiz. ¿Verdad? Jaime Orpiz está cumpliendo condena. Eso ya está ahí guardado dentro de una de las cárceles. Sí. No sé en qué cárcel está. Mira, cuando yo veo eso, me acuerdo, yo no voy a, por razones de mi profesión, mi estudio, yo estudié en la Universidad de Chile, en Santiago, soy santiaguino de origen, soy compañero, no voy a decir amigo, pero tengo relación con muchos parlamentarios, personas de la política actual vigente. Y me acuerdo por ahí, por el año 2015, le dije a un parlamentario, en ese tiempo era senador, en confianza de ex compañeros, le dije, oye, ¿y tú estarías dispuesto a apoyar esta causa y pelearte con fulano de tal que tú sabes que es financista de tu partido? No me importa, soy inmensamente rico, textual. Ya. Soy inmensamente rico. Que es feo que lo diga un parlamentario, ¿no? Claro. Soy inmensamente rico. Claro. Pero los hay en todos. Oye, a confesión de parte. El relevo de prueba. Claro. Pero mira, a lo que yo voy, por ejemplo, en el caso de... Porque aquí se habla de malversación hacia el fisco por 25 millones de pesos esta señora. O sea, uno dirá, bueno, para algunos mucha plata. No te compráis ni una camioneta nueva por eso. Pero, ¿qué decían otras opiniones que yo he escuchado en estos días? Por ejemplo, el caso de los Pentas. Defraudaron al fisco en 1.100 millones de pesos por conceptos de impuestos y todas estas cosas. Lo dijeron, lo leí y lo escuché. Y le dieron como pena... clases de ética. Clases de ética. Fueron 2 veces. ¿Y las habrán aprobado? ¿Le pusieron nota? Sí, claro, ¿no? fueron ¿Qué nota? 2 veces a clase de ética. Ah, no. Entonces, claro, el abogado defensor de Karen Rojo, yo tampoco, no es que la esté defendiendo, nosotros no estamos acá para defender, estamos para hacer ver a quienes nos están escuchando y viendo en el programa Cambalache, de que cómo la vara se mide de acuerdo al dinero que tú tienes, o quién eres, o al apellido que tú tienes. Y esa vara es muy importante tenerla frente a ciertas situaciones. Y yo te digo, la justicia
usa una vara para ver a quién condena y a quién no condena. Todo se hace de acuerdo a esa vara. Yo he defendido en mi vida profesional a deudores muchas veces. Gente que cae en una situación de insolvencia porque no puede pagar. Claro, no puede pagar. no ya. puede pagar, pues. Mire, veamos el concepto social, mi amigo. Si usted no puede pagar en un país en que a usted le perdonan un homicidio, pero no una quiebra. Es curioso, ¿ah? No, sí. Una quiebra no te la, un homicidio hasta te lo justifican. Usted, señor, en el concepto social va a pasar a ser un pillo. Pero por esta porquería de plata. Pero si usted debe muchísimo más, va a pasar a ser un gran pillo. Y ahí tiene una diferencia. La sociedad aprecia a los grandes pillos. Claro, porque... Los valora, pues, claro. Pero es que... Condena a los pillos, no a los grandes pillos. Claro, al ladrón chiquitito Sí. se le da como con el mango y el hacha. Sí. Al grandote, a ese que le debe millones a los bancos, le debe millones a sus acreedores, ese hay que salvarlo. No se puede hacer la pérdida, hay que ayudarlo. Lo dijo y ese, hace... Oye, que inteligente le robó al fisco 10.000 millones de pesos, le burló en impuestos. Lo dijo hace muchísimos años el gran economista Keynes. Sí. Pues usted de acuerdo con Keynes, pero tiene una famosa frase que decía, si usted le debe $1.000 al banco, usted es un esclavo del banco. Si usted le debe $1.000.000, el banco es esclavo suyo. Claro. Y yo conozco empresas en este país que han arrastrado deudas tremendas por año, los bancos lo apuntalan, porque se saben que si se van a la quiebra, pierden todo. Los bancos tienen que hacer la pérdida. Claro. Entonces los bancos lo apuntalan. Acá hubo en su momento un empresario que debía tanta plata que tenía una actividad económica relevante, de que el banco en la tarde tenía un funcionario que le iba a buscar la plata de la caja. Po. Claro. Entonces, para poder manejar la situación. Y no, eso es normal, eso no se... Acá, mira lo que está pasando con Sayé, el dueño de Unimark. Está cayendo en la quiebra ya. Está cayendo casi en la quiebra, pero los bancos lo están tratando de salvar porque no pueden... Porque debe mucho. ¿Qué pasó con la Polar? Acuérdate cómo la salvaron a la Polar. 3.000 millones de dólares. Sí. ¿Y por qué la salvaron? Porque los bancos no podían perder la plata esa de la Polar. Y hacer la pérdida, hacían la quiebra ellos. Y eso hubiese significado una gran pérdida para las AFP. Claro. Entonces, es una cadena. Es la cadena de la hipocresía comercial que existe en Chile. Pero el señor debe 5 millones de pesos del banco y tiene hipotecada su casa y no la puede pagar, pierde el la banco casa. le remata la casa. Sí. Qué injusticia, ¿no? Sí. Bueno, cosas que pasan en Chile. No sé si en todas partes del mundo será lo mismo. Oye, en Estados Unidos, cuando tú hipotecas una casa y no puedes pagar, tú le entregas la casa al banco. Así es. En Chile, eso el banco no te la acepta, la entrega. Te hace juicio y No, contrajuicio. no puede. Ah. Hay una prohibición de la superintendencia, que hoy día es Comisión de Mercado Financiero, en que un banco no puede tener una propiedad que se haya adjudicado en remate más de un año. Tiene que Ya. deshacerse de ella. De O sea, para los bancos un cacho recibir una propiedad. Y ahí hay grandes negocios con esas propiedades. Así. Oye, vámonos a otro tema. Nombramiento de embajadores, este otro tema que es el de la semana político. Para analicemos. Nuestras embajadas en Chile tenemos relaciones diplomáticas en 171 estados en Chile. Relaciones diplomáticas. No quiere decir que tengamos 171 embajadas. No, tenemos 65 embajadas en los países y tenemos... Mucho embajador concurrente. Concurrente, Claro. 68 tenemos. ¿Y qué significa eso? ¿Y qué es lo que, ahí vamos a explicar un poco qué es lo que es un embajador y cuál es la importancia? Todo esto a raíz de que el gobierno se había filtrado de que la Bárbara Figueroa, dirigente de la CUT, iba a ser la embajadora en Argentina. Quedó la escoba. Hoy, ¿tú sabías que un diplomático en Chile, un embajador, gana $18.000 brutos mensuales? Eso equivale a como a 14 millones de pesos. Ese, digamos, es la dieta, el sueldo, llámalo como quieras. Más casa y algunas asignaciones. Claro. Oye, yo te digo... auto con chofer de partida. Claro, la casa del embajador o embajadora en Buenos Aires, la Embajada de Chile, es espectacular. ¿Eh? Sí. Pero Sí. realmente un palacio. En la 9 de julio.
Sí. Muy bien. Ahora, no solo existen los embajadores, sino también están las representaciones ante los organismos internacionales, como Que son embajadas. que son igual embajadas. Son embajadas. Está en la misión en las Naciones Unidas, hay otra misión de las Naciones Unidas en Viena, En la OEA, la misión en etcétera. Ginebra, en la UNESCO, en la FAO, en La OEA, FIDA, OCDE. en la OECD, la OMC, en la ALADI, en la Comisión ante la Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces, En Rusia también, ¿eh? también. Sí. Entonces, qué importante es este cargo. Ahora, ¿qué son los embajadores? Mira, los embajadores son como los curas párrocos en cada una de las iglesias que se deben al Vaticano. Tú sabes que el cura párroco de las iglesias, los pueblos y después en el escalafón, hasta llegando al cardenal de cada país, lo que pasa, siempre va pasando información al Vaticano. El Vaticano es el Estado más informado que hay en A través, el planeta. a través de los nuncios apostólicos. Claro. ¿Ah? Entonces, un poco es para hacer un símil de lo que es un embajador. ¿Ah? Y cómo funciona. Yo tuve en dos oportunidades amigos cónsules argentinos, cónsules de carrera, aquí en Magallanes, Punta Arenas, y de repente conversamos en confianza sobre el rol del cónsul, o sea, qué significaba ser cónsul en un lugar o en otro. ¿Te acuerdas que antiguamente las patentes extraordinarias liberadas de pago de extranjero tenían, eso es un chiste, pero se hacía el chiste, el del embajador decía CD Sí. y el del cónsul decía CC? ¿Qué significa CD? Contrabandista distinguido. ¿Qué significa CC? Sí. Contrabandista común. Después tenía una serie de granjería Claro, de internación de vehículos gratis. claro. Esa es la otra, que se movían vehículos de Sí. un lado a otro, ¿te acuerdas? Cuando de la no había negociación? libre importación, eso varía mucho. Sí, valía mucho. Hoy día no tiene ninguna importancia. Claro, ahora, el embajador en el lugar donde el gobierno de turno tiene que trabajar con sus embajadas, porque hoy día las relaciones comerciales son mucho más fluidas que antes. El embajador tiene que abrir puertas, tiene que tratar de buscar capitales, hacer negocios para el país. El embajador es el representante del país en el país, en el lugar donde está su destinación. Y eso es muy importante. O sea, ¿cuál es el peso que puede tener un embajador en países importantísimos, o caso de las Naciones Unidas también, de un país? Claro, nosotros somos un país chico, un país pequeño, pero un embajador puede hacer mucho por el país. Mira, el tema de las embajadas tiene varias aristas. Uno de ellos es el tema de que Chile tiene una excelente academia diplomática que por muchos, muchos años y gobiernos ha formado diplomáticos de carrera, pensándose siempre en políticas de Estado que tienen que ser representadas por las personas idóneas. Y la formación es bastante completa, no solamente de conocimientos teóricos, prácticos, idiomas, etcétera, y un montón de dotes de tipo personal, porque, a ver, tiene mucho que ver con la primera impresión. Tú te formas una buena impresión de una persona los primeros 20 o 25 segundos que la conoces. Ahí está. ¿El tipo es simpático o no es simpático? ¿Es agradable o no es agradable? Aunque no haya abierto la boca. Entonces, reclaman los funcionarios de carrera de que son pasados a llevar en este gobierno, en el anterior y en el anterior, porque hay mucho pitutismo político. Ahora, se destinan a cargos políticos a amigos personales, amigos políticos, por muchas razones. Recuerdo en el gobierno anterior del innombrable que puso en una embajada que no voy a mencionar a un exdiputado que no fue reelecto para que fuera a hacer caja. Y el embajador llegó a ese país diciendo: yo aquí vengo a hacer caja, intelectual, ¿ya? Bueno, mejor no me voy a referir a ese tema porque personas están viendo esto y se están riendo en este momento porque saben perfectamente bien a quién me refiero. Pero lo cierto es que, a ver, hay anécdotas muy sabrosas. He sabido, por ejemplo, que uno de los personajes de la diplomacia internacional más difíciles
es Su Majestad la Reina Isabel. Entonces esta es la historia de un embajador chileno de hace muchos años en Londres, que le tenía mucho temor al protocolo. Creo que en el gobierno militar. Ya. Él no era diplomático de carrera. Dictadura, tú dices No gobierno militar. el gobierno militar. Él no era diplomático de carrera, parece. Bueno, en pocas palabras, la historia está en que hay una cena del cuerpo diplomático con Su Majestad. Y llega el embajador y ve la distribución de la mesa. Y no le toca al lado de Su Majestad al embajador de Chile. Así de nervioso. Ya. Se sienta al lado y de repente Su Majestad la Reina lo mira y le dice, traducido del inglés: usted ha ocupado mi servilleta, señor. Cambio de embajador, pues. Se jugó en el protocolo, pues, viejo. Tú sabes que la servilleta es del lado que se usa. Claro, sí, el lado Lógico. izquierdo. Se preocupó. La servilleta de Su Majestad. Claro, no Va podía- afuera el embajador. Entonces, hay muchos pequeños, grandes detalles. Obviamente, el embajador en Inglaterra tiene que ser capaz de tener una eventual muy buena relación con la reina, si es un régimen monárquico. Obvio. Claro. Obvio. Entonces, bueno, las críticas son de que las últimas designaciones no están a la altura de lo que es el mundo contemporáneo. Lo que pasa es que en Chile, y en eso pecan todos, ¿ah? Izquierda y derecha, la política tiene dos fases. La ciencia política sí lo destaca. Una fase agonal y una fase arquitectónica. La fase agonal es la campaña, el cómo llegar, ganar las elecciones. Y para eso necesitas operadores y activistas políticos, que no siempre son de lo más preparados ni refinados. El problema está que acá en Chile se entiende que tú pasas para la fase arquitectónica de lo que es hacer gobierno con la misma gente. Y ahí está el grave error. Grave error. Las personas para gobernar, para dirigir, administrar un país, incluso en la faceta diplomática, no son ni pueden ser las mismas personas. No pueden serlo. Entonces, en materia diplomática, ha habido aquí algunas designaciones de gente que no quiero denostar a nadie en particular, pues hay gente muy vulgar y todo, pero hay gente más vulgar, nadie puede tirar la primera piedra en Chile, pero obviamente no están preparados para un cargo en que, imagínense en el extranjero, en el mismo Buenos Aires, que es una ciudad importante desde el punto de vista internacional, una cena de todo el cuerpo diplomático, diplomáticos de todas partes del mundo. Obviamente el diplomático, el embajador de Chile o embajadora de Chile tiene que dar una buena imagen. Entonces, Chile tiene muy buenos diplomáticos de carrera. ¿Para qué los formamos? Si formamos buenos militares, ¿a quién se le ocurriría poner un civil a cargo de generalatos, por ejemplo? Es un absurdo. Tenemos academia judicial, formamos magistrados. Sería un absurdo pretender, bueno, en la Corte Suprema se hace por razones políticas, injertar a personas que están fuera de la carrera. ¿Para qué tenemos entonces esta carrera? Y se está viendo además el apitutamiento de los de siempre, porque mucho se menciona el nombramiento de Bárbara Figueroa, extrema representante de lo que es el activismo político puro, pero un Juan Gabriel Valdés nuevamente a Estados Unidos, y ya había sido embajador de Lagos o de la Bachelet 1. Creo que Bachelet. Creo que Bachelet 1, o sea, de nuevo lo mismo, o sea, se repite lo mismo, y él dejó la carrera diplomática hace muchos años, está fuera de carrera. ¿Ya? Pero fue muy buen diplomático. Bueno, si nadie te dice lo contrario, a lo que voy es que en definitiva en Chile todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Al final no hay ningún cambio y llegas a lo mismo. Pero las personas que van para afuera tienen que ser idóneas. Una vez le leí una entrevista a un embajador español en Chile, al cual le pregunta el periodista: ¿es muy importante para un diplomático hablar varios idiomas? Y él dice: más importante es hablar muy bien el idioma propio. Es lo más importante. Y cuidado, que eso es algo que los chilenos estamos perdiendo. Perdiendo nuestro idioma. Sí. Y nosotros a Argentina vamos a ir a hablar en castellano. Entonces no podemos hablar vulgaridades. Ahora, mira, el presidente Gabriel Boric dijo muy claro,
el 80% de los embajadores son gente que pertenece a la Academia Diplomática. El 20% son de gente que él va a poner desde el gobierno. O sea, uno dice, puede ser que apitutado o no apitutado, pero gente que está relacionada con el nuevo gobierno. Ahora, hay un tema que frente a todos los cambios que se van a producir o se están produciendo, este es un gobierno distinto a los gobiernos tradicionales que hemos tenido en Chile. Este es un gobierno de transformaciones. Entonces, y la primera transformación es ver al presidente de la República, que ya no usa la corbata, que ya es mucho más campechano. Mira, me decían que el otro día fue el tema de la FACH, el tema del aniversario de la FACH. Y el presidente Gabriel Boric fue, y por primera vez nunca Piñera había asistido al cóctel de la FACH. Y el presidente Boric fue y se reunió ahí distendidamente con los generales y la gente de él y conversó, le dio la mano a todos, los miró a los ojos, porque una de las críticas que se le ha... Eso lo destacó el ex comandante jefe, Ortega, sí, Ortega, ¿no? Ricardo Ortega. El que Piñera, o sea, para ti el innombrable... El innombrable. Para mí, pero si él desprecia a todo el mundo. Pero él cuando él conversaba con alguien no lo miraba a los ojos. Pero si para él son todos suches. Por eso. Para él son todos suches. Entonces, así, ¿no? La gente de la FACH está tremendamente contenta que después de muchos años un presidente se haya llegado hasta su casa, no a hacer la parte protocolar del desfile, etcétera, etcétera, sino en la parte más humana, de poder conversar, de poder estar más cerca, ¿me entiendes? Y hablar... Si no solo van a hablar de aviones o de asuntos, si quieren hablar de fútbol, hablan de fútbol, porque las conversaciones, no porque uno hable con un general, tiene que hablar sobre la guerra, ¿no es cierto? Puede hablar de otras cosas, porque en Chile estamos acostumbrados a eso, pero uno es como es, y tiene que romper a veces muchos hielos buscando otros temas para poder referirse. Nosotros acá, digamos, nuestro objetivo es hablar de política, pero igual hablamos de todo. Porque así debe ser la actitud que debemos tener frente a poder mostrar quiénes somos y cómo somos. Y eso es muy importante tenerlo claro. Ahora, a lo que yo voy, volviendo al tema de los embajadores. Como este es un gobierno de transformación, y si el presidente Boris dijo, porque todavía no nombran a la Bárbara Figueroa, todavía no sale el nombramiento, eso fue una filtración, y de alguna manera, bueno, si la quiere nombrar, él decide, él es el responsable, él es el presidente de la República, él es el que tiene hoy día el poder del mando, la escarapela como de Bernardo O'Higgins, que él la tiene hoy día. La mal llamada escarapela porque desapareció después de no sé cuántos años, de 30 años, y no es la de Bernardo O'Higgins. Entonces, de alguna manera, él es el que tiene el poder del mando hoy día de la nación. Oye, y acuérdate que para ti el innombrable Piñera quiso nombrar en Argentina a su hermano. Ah, no, esa cuestión fue... Pero... Ajá. Entonces, bueno, vino una andanada de Exocet en contra del nombramiento de su hermano. ¿Por qué crees que me refiero a él como el innombrable? Si son muchas cosas, güey. Claro. No, son muchas cosas. Pero te das cuenta cómo funciona el sistema. Bueno, dejemos veamos qué es lo que pasa. Entre el Bielsa que tenemos aquí, embajador de Argentina, le estamos devolviendo la mano nomás con la Figueroa para allá. A Bielsa tampoco. Porque me vas a reconocer que la Figueroa... Sin comentarios, ¿no es cierto? Pero mira, la Figueroa es una dirigente social. Y como tal, sí, pero ella hizo su trabajo... Pero eso no justifica la ordinariedad. Oye, pero capaz que no lo sea así, cuando su actitud como dirigente social, como dirigente a los trabajadores, muchas veces tuvo que enfrentarse a través de marcha, tuvo que enfrentarse a la autoridad de turno, eso no significa, y tuvo que enfrentarse en forma casi violenta para que la escuchen. Pero yo creo que una persona, o sea, donde tú la pongas, si es inteligente, sabe comportarse en el lugar que la pone. El fundador de la CUT, don Clotario Blest, jamás habría caído en esas cosas. Mira,
Es que fíjate que los tiempos han cambiado. Claro que han cambiado, pero los conceptos no cambian. No, los conceptos son los los mismos. valores no cambian. Los valores son y los valores mismos. no cambian. Y yo creo Pero- que sacarle la madre a gritos y vulgaridad no es una expresión no Pero- es una expresión muy feliz. Pero las situaciones a veces ameritan de que cuando a ti no te escuchan, tienes que levantar la voz y ponerte un poquito más duro en tus planteamientos. ¿Y la escucharon después de eso? No la escucharon. Igual no te Bueno, escuchan. pero tu amigo el innombrable, a quien escuchaba, tú mismo has dicho y yo lo he dicho, no escuchaba a nadie, pues si no miraba a los ojos. No escuchaba ni miraba siquiera. Claro, Pero son todos suches, para él eran todos suches. sí. Y tú sabes que el innombrable, como dijo Mario Desbordes, tiene intenciones, si se dan las condiciones de volver a presentarse para el 2025. no creo que- No, oye, es que en este país cualquier cosa puede ser. No, yo Cualquier cosa. No creo. Oye, vámonos a otro tema. Ya, se cumplió un mes de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Viste los misiles hipersónicos? Sí, Impresionante. impresionante. Impresionante, güey. Con un margen de error de 8 centímetros. Sí, claro. Oye, y que se están probando unos armamentos ahí de una calidad impresionante, pero ¿se dan cuenta ustedes que esta iba a ser una guerra que iba a durar un par de días? Ucrania iba a rendirse a los 3-4 días, Putin iba a tomar Ucrania y los lugares Es que eso es un territoriales. análisis, un análisis errado, Boris. ¿Sabes por qué? Porque a la gente esa es la pomada que le han estado vendiendo los medios de comunicación, que desinforman. Siempre lo hemos dicho, no informan, No, desinforman. Y eso, a eso quería llegar, oye. Y me da vergüenza cuando veo a los periodistas, los mismos que antes están hablando de la elección en Chile, que están hablando de la pandemia, especialistas en todo, se transforman de repente en comentaristas expertos de una guerra que no entienden nada de nada. La guerra de Europa no es la guerra de Rusia contra Ucrania, No. es la guerra de Rusia contra la OTAN. Lo que pasa es que la OTAN no se atreve a dar la cara, pero Ucrania es el pato de la boda. Así Va a es. pagar las consecuencias, Así pero la es. guerra es contra la OTAN y Sí, por el explícalo bien orden eso. económico fundamentalmente de Europa. Es mucho más serio de lo que la gente quiere ver. ¿Por qué en Chile siempre nos presentan las cosas como simplecitas? Que hay No. bueno y hay malo. Claro, Entonces la cosa es más porque, compleja. Oye, pero es que hoy día, si miramos, ¿y cuál es la opinión generalizada de la gente? Que los rusos son los malos y los ucranianos son los buenos. Claro. Ahora, de repente, esas definiciones cuesta creerlas. O sea, uno como que al final, como dicen, la marea te lleva y tú empiezas a entender, sí, los rusos son los malos porque los rusos están bombardeando, son los que están matando gente, los que quieren invadir. Pero el análisis profundo de lo que está pasando en este conflicto no se ha dado a conocer a través de los medios informativos. Yo te digo una cosa, cuando uno ve la televisión de otros países y los comentarios que se hacen, oye, que están muy lejos de los comentarios que hace la televisión chilena. Sí. Bien dices tú de que los expertos chilenos en guerras, en conflictos bélicos, pocos saben de eso, digamos, de la esencia de por qué se produce el conflicto. Porque todo tiene un motivo. Porque ¿Y cuál es el motivo? Ese es lo que hay que analizar. Y porque por demás en Chile está muy presente la influencia de la izquierda norteamericana que está detrás de esta guerra. Noten ustedes lo siguiente, durante más de un siglo, con la única... No, ni siquiera diría, porque eso no fue una guerra, fue una invasión, lo de la guerra del Golfo. Siempre que hay una guerra a nivel mundial, en que está metida Estados Unidos, hay un gobierno demócrata. Fíjense siempre en ese detalle. La Primera Guerra Mundial estalló cuando asumió la presidencia Woodrow Wilson, con la promesa de que Estados Unidos no iba a meterse en la guerra de Europa. Un año después se metía en la guerra de Europa y desequilibró la guerra. Franklin Delano Roosevelt, la Segunda Guerra Mundial. Harry Truman, la guerra de Corea. Lyndon Johnson. Vietnam. Lyndon Johnson firmó la guerra de Vietnam, la entrada a la guerra de Vietnam, cuando asumió en vuelo después que mataron a John Kennedy. Sí, claro. O sea, siempre hay un demócrata y ahora Joe Biden. Y curiosamente, por eso te lo destaco, curiosamente, para que vean que aquí la realpolitik, como se dice,
excede los márgenes ideológicos teóricos. El gobierno de Boric, desde antes que asumiera, se alineó con la posición del gobierno demócrata norteamericano. Putin no es comunista, Putin no es de izquierda. Así que los que siguen con ese análisis simplón de la Guerra Fría están totalmente perdidos. Es una cuestión mucho, mucho más compleja. El que sabe un poquito de historia europea sabrá que Rusia, como tal, como concepto de país, nació en Ucrania, nació en Kiev, el Rus de Kiev. Y el emperador del Imperio Ruso se llamaba Zar, y Zar no es más que la voz rusa de César, y por eso se considera Rusia a sí misma la tercera Roma. Roma, Constantinopla, Rusia. Interesante, Oye, ¿no? Mira, y frente a las situaciones que da, porque Estados Unidos ha propiciado un tremendo bloqueo hacia Rusia. Sí. Pero ese bloqueo no es tal como se cree, porque Rusia alimenta de gas y petróleo a Europa. Sí, pues. Entonces, porque acá yo te pego un puñete y tú le pegas el otro, y vamos a puñete y puñetes, a ver quién queda más Sí, machucado. pero estos son coletos en la oreja nomás. Sí, yo creo que se tocan la oreja nomás. Pero el que está pagando las habas es Ucrania. El pueblo ucraniano. El pueblo ucraniano. Entonces, ayer, ¿qué le dijo Putin a los europeos? Señores, a partir de hoy, ustedes me van a pagar el gas y el petróleo En rublos. En rublos. ¿Qué significa eso? ¿Y de dónde saco rublos? Claro, ¿y qué significa eso? Que se fortalece la moneda Rusa. que había caído más de un 50%. Y si me tenéis bloqueado, no te vendo rublos también. Claro, y si no me pagas el rublo, le dijo Putin, te corto el gas. No te doy el gas, y Europa se queda sin gas y una parte importante del petróleo. Así es. Entonces, claro, todos se necesitan uno a otro, Claudio. Pero si Europa no es más que una península de Asia. Sí, pues. Bueno, están pegaditos ahí. Pues. Claro, uno al lado del otro. Lógico. Entonces, esto nos lleva a que el mercado mundial económico se traduce en un mercado inestable, donde se fluctúa. Yo no sé qué puede pasar mañana con respecto al dólar, porque si el rublo sube, el dólar, ¿cómo queda frente a esa situación? Porque la moneda con que se comercializan todos los productos en el mundo es el dólar, la moneda patrón. Bueno, en definitiva... Entonces, por otro lado, Claudio, los chinos van a decir, oye, nosotros queremos que nos paguen en yuan. ¿Y qué va a pasar ahí? En yuan. En yuan. ¿Ah? Entonces, bueno, los japoneses en yen. Y los otros van a querer... Es que justamente detrás de todo este tremendo conflicto está como objetivo los tratados de Bretton Woods, que después de la Segunda Guerra Mundial establecieron que el dólar americano era la divisa internacional. Claro. Están detrás de eso porque todo en el mundo se contabiliza en dólares. Entonces, seamos capaces de imaginar un mundo en que la unidad de conteo ya no sea el dólar. Y pensemos, y ese es nuestro problema como país en Chile, ahí está la falta de visión y la falta de capacidad de los hombres públicos, no digo mujeres públicas porque suena muy feo, hombres públicos, ¿ya? Como especie humana. ¿Cómo sobrevivimos nosotros como país? ¿Autarquía económica? ¿Cómo podemos sobrevivir mientras se estabiliza este mercado mundial que además tiene las vicisitudes propias de una situación bélica? Si los analistas serios te dicen, estamos desarrollando una tercera guerra mundial. Claro. Lo que pasa es que la gente se quedó con todas estas películas de Hollywood de la Segunda Guerra. Entonces no imagina una forma de guerra distinta. Claro. Pero la guerra distinta sí se está desarrollando. Totalmente. Una guerra económica. Por ejemplo, los daños de la pandemia, llamada por muchos pandemia, todavía están por verse. Viene acá en Chile una estanflación, lo dicen todos los economistas serios. Eso es peor que una recesión. Estancamiento e inflación. La economía no crece, los precios suben. ¿Por qué? Porque nuestro país es y va a ser más pobre.
El chileno medio hoy día, esto es como el ojo del huracán, la calma que precede, que continúe la tormenta. Vive hoy sin esperanza, porque no ve realmente la posibilidad de un futuro mejor, solamente ve el sobrevivir. Y en su inconsciente está eso, ¿cómo sobrevive? El día a día. El día a día. Y resulta que esta cuestión se va a poner cada vez peor. Cuando usted va al supermercado de una semana a otra y ve que las mismas cosas han subido y no le alcanza la plata, ¿sabe por qué no le alcanza? Porque usted es más pobre. Porque todos y cada uno estamos siendo más pobres. Claro. Esa es la realidad detrás de la inflación. Esa es la verdad. Cuando el precio del pan sube, lo que ha subido, que es una vergüenza, yo te digo, Sí. más del 30%. Entonces tú antes comprabas, por decirlo, por 1.000 pesos un kilo de pan, ahora necesitas 1.300. Así es. Eres más pobre, Eres más tienes pobre. que consumir menos pan. Sí, esa es la verdad. Entonces, en Chile tenemos inflación, el dólar incluso está tendiendo un poquito a la baja, el precio del cobre está altísimo y los precios siguen subiendo. Y hay escasez. Puede haber, evidentemente, especulación, pero hay otros factores también que están incidiendo. Lo que pasa es que en Chile, repito, la prensa no informa, No. desinforma. Y Chile es un país a la deriva. Si esa es la verdad. Porque no es una cuestión de un gobierno, de una persona, No. de su grupo de ministros. Las clases políticas de los estados están para conducirlo, pero nuestra clase política transversalmente es una porquería, es una vergüenza. Tienen el vuelo del gusano. ¿Has visto volar un gusano alguna vez? Te aseguro que no vuela. Así se arrastran por el suelo. ¿Cómo imaginar Chile sobreviviendo en este panorama? Oye, los chinos, que es una de las potencias metidas en el conflicto, sí, de todas maneras, están sosteniendo a Argentina y se están quedando prácticamente con Argentina. ¿Tú crees que no tienen los ojos puestos en Chile y sobre todo en el Estrecho de Magallanes? Es fundamental el Estrecho de Magallanes. ¿Y aquí qué estamos haciendo? ¿Chupándonos el dedo? Po? Bueno, los chinos ya tienen el gas, el agua y el gas. Así es, pues. La luz, el gas y el agua. Así es. Parte ¿Tú crees que es por amor al arte, que son buenas personas? No. Oye, quieren pero todo. Claudio, tiempo atrás, antes de la guerra, mucha gente tú escuchabas, hoy en Chile necesitamos un Putin. Tú lo has escuchado, punto, porque el Putin está contra esto. ¿Un Putin o un Putin? Un Putin, pero y toda la gente decía, pucha, con un Putin en Chile las cosas serían diferentes. Y hoy día... ¿Hablaríamos ruso? Y hoy día uno empieza a hacer esos análisis de que mucha gente, uno conversaba con los amigos, decía... Y hoy día Putin pasó a ser el ogro, el malo en el mundo. Es una caricatura. Es una caricatura. Entonces, pero el tema es, en el fondo, poniéndolo bien serio, es el desenlace que va a tener todo esto. Porque llevamos un mes. ¿Qué va a pasar a partir de este mes que llevamos de guerra? La gente sigue sufriendo, siguen por eso un pequeño consejo para el gobierno nuevo. Córtenla con la cuestión de la pandemia, si ya tenemos suficientes otros problemas. Yo creo que... Si mire, que una persona se resfríe, e incluso que haya parado al hospital, es una anécdota frente a lo que se está desarrollando. Oye, mira, en Chile tenemos tantos problemas, y uno de los problemas que, bueno, nosotros... la delincuencia, el narcotráfico y la pobreza. Chile posee la más alta tasa de consumo de drogas en niños y adolescentes del continente. Sí. Eso está hecho por un estudio... y tenemos el segundo nivel de terrorismo en América Latina después de Colombia. Entonces, a lo que yo voy, que tenemos que preocuparnos de esto, porque las nuevas generaciones, que son los niños y los adolescentes... Pierden las nuevas generaciones completas. Las pierden completas. Y el consumo es tan grande, dice que es una triste realidad. 1/3 de los niños y jóvenes han consumido alguna vez droga en el periodo. Hoy día la droga está en los colegios, la droga está en los barrios, la droga está en las discotecas. No, está en todas partes. Está en todas partes. Pero, ¿por qué los niños y los adolescentes, estos grandes carteles de la droga y traficantes, son futuros clientes? Entonces crean adictos a la droga, a la coca, a la marihuana, a lo que fuera. Es lo mismo que hacen o hacían los bancos
cuando le abrían cuentas corrientes a los estudiantes universitarios. Claro, claro, futuros clientes. Claro, se cae al tiro enganchado. Entonces, a lo que yo voy, estamos, o sea, no estamos ajenos a grandes temas de nuestra sociedad que tenemos que estar preocupándonos de inmediato. Porque, mira, encontramos a través de las noticias que hoy día los conflictos entre... aquí en Magallanes, en un colegio había una niña que andaba con cuchillo, se peleó con otra, qué sé yo, y cosas como esas. Todo el mundo sabe este tema de la droga que han pillado un montón de traficantes, burreros, burreras que están trayendo droga a Natales, a Punta Arenas. Y ¿quién consume tanta droga en Magallanes? Porque hoy día Magallanes se ha transformado en un mercado interesante de la droga que está llegando, porque de repente dicen llegan 2 kilos, ¿por qué hay poder 5 adquisitivo? kilos, 10 kilos. Porque hay poder adquisitivo. El poder adquisitivo. Hay poder adquisitivo. Entonces, pero estos niños y adolescentes que habla este informe que he estado leyendo, Mira, alguien tiene que pagar eso. ¿Cómo ¿Los se padres le dan enseña, plata a los niños y los jóvenes? cómo se educa a un niño? Con el ejemplo. Sí. Yo, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo, Sí, claro. he escuchado y escucho, y estoy de acuerdo, con que debe consagrarse el derecho preferente a los padres a educar a los hijos. Pero yo me pregunto, ¿cuántos padres ejercemos ese derecho? Porque no solo un derecho, es un deber. ¿Cuántos padres asumen el deber? Señora, señor, ¿usted sabe dónde están sus hijos fin de semana a tal hora? Usted no sabe. ¿Usted cree que comprándole el último celular o la última pantallita y dándole plata para que vaya a la fiesta que no sabe de dónde, cumple con su deber de padre o de madre? No es. Esto es mucho más complejo. Y yo sé de padres que fuman marihuana en la casa delante de los hijos. Bueno, eso no. Y gente de buen nivel, entre comillas, de buen nivel. Entonces, claro, el niño que ve, pues si papá hace marihuanea, yo también. Po. Claro, porque Y ahí vamos entrando a las drogas ahora, duras. Po. la felicidad es una felicidad artificial producto de la marihuana. Porque dicen todo el mundo está estresado, todo el mundo esto, entonces la marihuana o la droga, la coca, ¿qué te hace? Te cambia tu estado emocional. Claro. Entonces es como se transforma en una necesidad, porque si no sería un tipo o una mujer pesada, llena de problemas, violenta, y eso como que te calma un poco. Y mira, entre los datos que tengo, en el consumo de marihuana, el 30% de los jóvenes en Chile consume marihuana, el 30%. Seguido de Uruguay con el 15% y Argentina con el 10%. Digamos, proporcionalmente. Y somos campeones de América. Somos campeones de América. Campeones de América, pero no somos en el fútbol. Tenemos 2 copas, ahora tenemos No otra más. somos en el fútbol. No, en el fútbol mejor no lo menciones. Pero en el tema del consumo de droga Así entre es. los niños y los adolescentes, estamos punteando en América Latina. Y eso no puede ser. Aquí es un tema que realmente es grave, porque no queremos de aquí a 20, 30 años más Lo que pasa es que que ese sea un país de puros drogadictos. tú recordarás que hace ya varios años se prohibió la venta libre que existía de, no me acuerdo el nombre técnico, pero todas estas cuestiones calmantes, entre los cuales estaba el Librium, clonazepam y un montón de drogas más calmantes, ¿ya? Sí. Bueno, parece ser que la gente masivamente ya no tuvo acceso a eso y lo fue reemplazando por la droga, claro, de frentón, por las drogas ilícitas. Y nadie se preocupó del problema. Por eso es que si don Pedro Aguirre Cerda tenía razón cuando dijo gobernar es educar. Claro. Gobernar es muy complejo. Lo que pasa es que aquí en Chile se aborda con una frivolidad. Ganamos la elección, tengo este cargo, que aquí, que allá. Miren, Chile... Y yo soy un convencido, no por razones ideológicas, no. Yo creo, tú dices, este gobierno de transformación, no ha hecho ninguna transformación. No, pero espérate, llevamos unos 10 días. Ya, pero escúchame. Este gobierno va a fracasar. El gobierno anterior fracasó. Y el anterior fracasó. Y al final el sistema fracasó. Porque Chile tiene el síndrome del fracaso. Fracasa en todo. Al final Chile fracasa en todo.
En el fútbol también. Y en el fútbol también. Fíjense que Chile, el éxito que tuvo en el fútbol fue expresión de una temporada en que Chile avanzaba hacia el éxito. Yo realmente creí que iba a poder cumplir con mi anhelo de cuando yo muriera en un país desarrollado. No. Yo viví en el mundo desarrollado, sé las diferencias cualitativas que hay. Es increíble si yo pudiera transmitírselo a la gente que está viendo lo que es vivir en un país desarrollado en que todo funciona, en que la ley se cumple simplemente porque es la ley, no porque eres amigo de este o del otro o del de más allá. No. Desgraciadamente veo que me voy a morir en un país del tercer mundo. Nosotros estamos de vuelta al tercer mundo. Aquí las cosas no funcionan o funcionan mal de frentón. La gente todavía no se quiere dar cuenta de esas situaciones. Desgraciadamente yo creo imposible, porque transversalmente nosotros no tenemos clase política, tenemos clase de apitutados, de sinvergüenza, de lucradores, etcétera. No, es un barco a la deriva Chile. Por eso es que nunca nada se termina. Señor amigo Fernando Villegas tiene razón en su obra, Chile a medias. Chile en todo queda a medias. Estamos llegando casi al final del programa. Mira, algunos datos estadísticos que siempre es bueno. Canadá, en los estudiantes, aquí en Chile hablábamos del 30, Canadá tiene el 2,5. Y tengo otro dato que es recontra importante, es que en Irlanda bajó del 10 al 2% con las políticas de antidroga que tienen. Porque hacen las cosas en serio. ¿Sabes lo que pasa? Que ahí es donde hay que hacer los estudios, ver a otros países qué es lo que están haciendo, cuáles son las experiencias. Porque tenemos que gobernar también en base a experiencias de otros, pero buenas experiencias. Sí. Y sacar nuestras propias experiencias. Mira, eso es muy importante. Nunca me voy a olvidar del filósofo popular, así le llamo yo, que es don Coco Legrand. Ya. Me recuerdo que él graficó muy bien lo que es Chile. ¿Por qué en Chile las cosas se hacen mal? Quizás él no da una respuesta, pero me acuerdo en uno de sus café concert de los años 90, ni me acuerdo el nombre, dijo, me declaro públicamente punk, o sea, de la cultura, sí, de la contradicción a todo lo establecido, incluso a la vestimenta. Punk y anarquista, pero a la chilena, ni tan punk ni tan anarquista, güey. O sea, todo a medias. ¿Por qué tenemos esa cultura de hacer las cosas mal? Y esa cultura de hacer las cosas mal es lo que nos lleva al fracaso. Y yo te digo, estoy convencido que va a haber un nuevo fracaso en este proyecto político. Ojalá que no. Bueno, llegamos al final de nuestro programa de hoy día sábado y espero que se hayan entretenido en estas conversaciones que tenemos con Claudio. Y también que le hacemos partícipe a ustedes en sus hogares. No podemos conversar desde aquí a sus hogares, pero interactuamos. Es bueno que ustedes con sus amigos también estos temas los analicen y los conversen. Tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos el próximo sábado. Chau, chau. El siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazo ni